Buenas tardes. ¿Se escucha? Ahí sí. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al tercer módulo del cuarto Simposio Internacional de Enfermedad Celíaca, presente y futuro de la enfermedad celíaca en Chile. Nos quedan dos módulos muy interesantes que van a completar, ¿no es cierto?, este programa, que esperemos que sea del mayor agrado y beneficio para todos. Tengo el agrado de presentarle nuestros dos siguientes moderadores de este módulo. Primero quiero darme una libertad, quiero presentar a Helga Santibáñez. Ella es ingeniera en alimentos, coordinadora de la Fundación Convivir. Helga, yo creo que la gran mayoría la conoce, los enfermos celíacos la quieren mucho, porque yo creo que, y quiero darme esa libertad también con Helga, que durante muchos años ha sido una persona que ha trabajado directamente en esto, con mucha paciencia, siempre tratando de ayudar a los pacientes y por supuesto con todo lo que significa su trabajo como ingeniera. Así que quiero darle la bienvenida a Helga, por favor. Un aplauso para Helga. Sí, Helga es una celebridad en el mundo celíaco. Y también quiero invitar al doctor José Ignacio Vargas. El doctor Vargas es gastroenterólogo. Él es académico del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un gran amigo. Por favor, bienvenido. Ahora sí, muy fuerte. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la presentación. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Me toca presentar, ¿no es cierto?, esta tercera mesa del cuarto simposio de enfermedad celíaca, presente y futuro de la enfermedad celíaca en Chile. Por ello invito a Alejandra Parada. Ella es nutricionista, doctora de nutrición y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su exposición será Dieta libre de gluten Chile, cómo optimizarla. Muchas gracias por la presentación. Les doy las buenas tardes a todos. Y gracias a Convivir, además, que ha organizado esto y nos ha pedido que ayudemos y hemos estado ayudando. Alberto nos dirige, así que le damos las gracias porque como Escuela de Medicina, Facultad de Medicina y Universidad Católica estamos muy felices de poder contribuir con la Fundación a todo el manejo de los pacientes celíacos. Así que muchas gracias. Bueno, a mí me dieron la misión de hablar de la dieta libre de gluten y cómo optimizarla. Y para eso vamos a hablar de 4 temas. ¿Qué es la dieta libre de gluten? ¿Es saludable esta dieta libre de gluten? ¿Cómo es su adherencia? Y finalmente algunas recomendaciones para definitivamente decir cómo la podemos optimizar. Y para recordarles, porque parece que hay muchos pacientes en esta audiencia, ¿qué es el gluten? El gluten es el componente tóxico para las personas que tienen enfermedad celíaca. ¿Y por qué es tóxico? Porque es una proteína que técnicamente se llama prolamina, y esta prolamina se encuentra en el trigo, en la cebada y en el centeno. En el trigo se llama gliadina, en el centeno se llama secalina y en la cebada se llama ordeína. Estas son proteínas vegetales que están compuestas de aminoácidos que no son esenciales, es decir, nuestro cuerpo los puede producir. Y estos aminoácidos, que son la prolina y la glutamina, tienen una configuración específica en este gluten que hace que sea muy afín con estas moléculas de HLA, de Q2, de Q8, y eso hace que se gatille esta respuesta inmune en las personas con enfermedad celíaca. Lo importante de saber es la pregunta que siempre hacen los pacientes en la consulta. ¿Cuánto es tóxico? ¿Cuánto es lo que realmente me va a hacer mal? ¿Puedo comer un pedacito de pan el fin de semana? ¿Puedo comer un pedacito de queque? Y la verdad es que eso ya se ha estudiado.
Y lo que sabemos hasta el momento, y gracias a este último estudio que salió el año 2007, que fue un estudio que cambió la reglamentación mundial de la cantidad de gluten en los alimentos, es un estudio que en personas con enfermedad celíaca que estaban bien tratadas, se les dio durante un mes microdosis de gluten, específicamente de gliadina, que es la prolamina del trigo. Y lo que se vio específicamente que sobre 100 partes por millón o 200 partes por millón, esto es realmente tóxico, no es un umbral seguro para las personas con enfermedad celíaca, pero que sobre 50 miligramos, que eso ya decíamos antes podría servir en una persona con enfermedad celíaca, la verdad es que tiende a producir cambios histológicos en la mucosa del intestino. Entonces, se vio que con 10 y 50 miligramos de gliadina diarios son bien tolerados. Entonces, ¿qué conclusión sacaron en este artículo, en este estudio? Es que con 20 partes por millón o miligramos de gliadina es un umbral seguro para las personas que tienen enfermedad celíaca. Entonces, eso hizo que el Códex Alimentario, que es la normativa internacional que nos rige con respecto a qué pasa con los alimentos, dijo, vamos a disminuir la cantidad de gluten en los alimentos. Antes era 200 partes por millón, luego disminuyó a 100, pero ya con este estudio esto se bajó y mundialmente se dice que un alimento libre de gluten, si está reglamentado por el Códex, no debe tener más allá de 20 partes por millón. ¿Qué pasó en Chile? En Chile la reglamentación es un poco más rigurosa y dice que un alimento libre de gluten es aquel que no debe tener más allá de 5 partes por millón. ¿Por qué en Chile es más rigurosa? Porque cuando se reunieron el grupo de expertos a nivel ministerial, viendo toda la evidencia científica disponible, se dieron cuenta que, por ejemplo, este estudio está hecho durante un mes en un tiempo determinado. Hubo algunos pacientes que incluso con cantidades mucho más micro que 20 partes por millón tuvieron una respuesta inmunológica y por eso Chile dijo, vamos a disminuir esto, porque no sabemos qué pasa a largo plazo con microdosis. Y es por eso que Chile tiene este umbral que es un poquitito más bajo que lo que tienen otros países y lo que dice el Códex Alimentario. Sin embargo, nuestros vecinos, que en algún tiempo tuvieron Argentina 20 partes por millón, también disminuyeron hace poco tiempo a 10 partes por millón. Así que probablemente vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el resto de los países con esto. ¿Qué es 20 partes por millón? Y este es el ejemplo que siempre le doy a nuestros propios pacientes que van a la consulta, es que si yo tengo una cucharita de tamaño de té y la lleno de harina y la divido en 20 partes, una de esas partes, de esas 20, son 20 partes por millón de gliadina. O sea, lo tóxico es realmente muy poquitito, comiendo muy poquitito de harina, ya puedo desencadenar una respuesta inmune en las personas con enfermedad celíaca. Entonces, la dieta libre de gluten consiste principalmente en eliminar los alimentos en eliminar los alimentos que obviamente tienen gluten. Una alimentación habitual, por si acaso, tiene entre 10 a 20 gramos de gluten. Eso tiene habitualmente una alimentación. Si nosotros nos basamos en una alimentación naturalmente libre de gluten, podemos comer frutas, verduras, carnes mínimamente procesadas, lácteos mínimamente procesados, frutos secos, legumbres, cereales como arroz, quinoa. Entonces podemos llevar una alimentación naturalmente libre de gluten. El problema está en la contaminación cruzada y el gluten oculto, que se ocurre principalmente por la fabricación y manipulación de los alimentos. La contaminación cruzada ocurre por las técnicas de preparación de los alimentos, cuando un alimento con gluten está en contacto con otro cuando preparamos. Y como ya les dije, esa microdosis de una parte en 20 de una cucharita de té de harina es la que ya me va a inducir respuesta inmune, es muy fácil que tengamos contaminación cruzada si no tenemos precaución. Y el gluten, eliminar el gluten oculto de los alimentos es algo bien complejo. ¿Saben por qué? Porque el gluten nutricionalmente es una proteína vegetal, nutricionalmente no es muy importante, pero dada sus propiedades físico-químicas, ayuda a que las estructuras de los alimentos sean más esponjosas, elásticas, una estructura más compacta, y eso hace que se agregue gluten a muchos alimentos porque es una forma barata de mejorar la textura de los alimentos. Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué el yogur tiene gluten? Si el yogur es solo leche y bacterias. Bueno, justamente para hacer un producto que sea un poco más espeso, le agregan gluten para que tenga una mejor característica organoléptica. Por eso es fácil que encontremos gluten oculto en muchos alimentos. Entonces, ¿qué hacemos? En Chile, la reglamentación, como ya les dije, nos permite 5 partes por millón y dice que si un alimento es libre de gluten, debe tener o la espiga tachada o un letrero que diga libre de gluten. No sobrepasar estos 5 miligramos de gluten, y el tema está en quién fiscaliza esto, cómo nos aseguramos de lo que esté en los supermercados sea realmente lo seguro. Y esta gráfica nos dice, durante todo el proceso de elaboración de un alimento, ya sea nacional
o un producto que venga del extranjero, y durante toda su cadena de producción, almacenamiento y venta, ¿quién fiscaliza todo esto? Porque son muchos puntos críticos que debemos controlar para que un alimento no se contamine o no tenga gluten oculto. Y la verdad que ese trabajo en nuestro país lo hace la Seremi de Salud. Entonces, cuando empezamos a mirar todos los procesos, está la Seremi de Salud y el ISP, que es el encargado de cuantificar el gluten de los alimentos. Pero les debo decir que la Seremi de Salud tiene 20 funciones más reglamentadas. Y, por ejemplo, cuando tuvimos el COVID, ¿quién andaba fiscalizando que se cumpliera todas las normativas específicas? La Seremi de Salud. Entonces, probablemente la Seremi de Salud no tiene todo el tiempo y disponibilidad para estar fiscalizando nuestros propios alimentos. Entonces, debemos tener mayor reglamentación y es algo que tenemos que trabajar para la fiscalización, mejorarla. Es por eso que yo siempre digo, para asegurarnos de que ustedes consuman alimentos libres de gluten, deben mirar las listas de las fundaciones. Ese es un trabajo maravilloso que hacen las fundaciones. Convivir tiene una lista maravillosa de medicamentos y alimentos que nos asegure. ¿Por qué nos asegura? Porque el fabricante les entrega la cuantificación de gluten y les dice, aquí está, esto no tiene más de 5 partes por millón, así que es seguro. Y por eso publican los alimentos. Entonces yo siempre recomiendo, mejor no mire el supermercado, no mire el rótulo, sino que mire la lista de las fundaciones, que eso es lo más seguro para los alimentos procesados libres de gluten. Entonces las recomendaciones, basémonos en una dieta lo más libre de gluten posible, o sea, el pedacito de torta el fin de semana, el pedacito de cake, el pedacito de pan, que cuando yo hago la pregunta, ¿pero ha comido en el último mes algún producto que tenga? Y todos piensan y dicen, bueno, en realidad sí. Entonces, eso no nos sirve, esa cantidad micro no nos sirve porque ya vimos que eso es lo tóxico. Por lo tanto, la dieta libre de gluten debe ser libre de gluten. Y principalmente que contenga alimentos naturalmente libres de gluten. Y si va a comer alimentos procesados libres de gluten o sucedáneos del trigo, mi recomendación es que deben ser certificados de las listas de las fundaciones principalmente para evitar y estar seguros de que no haya gluten oculto o contaminación cruzada. Y para los profesionales de salud que están en esta audiencia, les digo que la dieta libre de gluten es para toda la vida y se debe dar en personas que tienen diagnóstico, porque muchas veces los nutricionistas llegan, porque se puso de moda esta dieta, entonces llegan los pacientes que no son celíacos, que quieren hacer una dieta libre de gluten, o llega una persona que no tiene un diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca, y entregar una dieta libre de gluten es algo que cambia la vida. Por lo tanto, debemos estar seguros realmente si tenemos un diagnóstico de enfermedad celíaca para entregar esta dieta. Cuando vamos a ver si esta dieta es saludable, la verdad es que debemos entender qué es salud, porque siempre hablamos de dieta saludable y todo el mundo habla, pero no sé si todos saben. Salud más bien es el bienestar físico, mental y social, según lo que nos dice la OMS. ¿Qué es la alimentación? La alimentación es un proceso consciente donde incorporamos alimentos que tienen calorías y nutrientes. Cuando juntamos estos dos conceptos finalmente, es que la alimentación saludable es aquella que nos entrega nutrientes esenciales para lo que necesita cada persona, pero que no nos genere daño. Entonces, en ese sentido, si miramos si es saludable, podemos mirar nuestras propias guías alimentarias que nos da el Ministerio de Salud. Y el Ministerio nos dice, coma frutas, coma verduras, coma legumbres, coma cereales, coma arroz o quinoa, coma carnes desgrasadas, huevos no procesadas, coma pescados, coma lácteos, frutos secos. Entonces, si vemos acá, esto es naturalmente libre de gluten, así que perfectamente lo podríamos llevar. Pero, ¿dónde está el tema? En los productos procesados libres de gluten, que son los ricos, porque mientras más me restringen, más quiero comer, por supuesto. Es como una conducta propia del humano. Entonces, mientras más galletas distintas sin gluten encuentro, más quiero comprar y más quiero comer. Mientras más panes diversos encuentro, mejor. Si hay más personas que están preparando alimentos sin gluten, producto de pastelería, más quiero comer. Entonces, por ahí parece que viene el problema, pero no es un problema de las personas con enfermedad celíaca, es un problema nacional y mundial. Fíjense ustedes que Chile, si miramos los alimentos procesados y ultraprocesados, en este estudio que se usó de la OMS, donde se vieron las ventas de productos ultraprocesados, durante 10 años, la línea roja que ustedes ven ahí es Chile. Chile ha aumentado casi en un 100%, 200% su cantidad de venta de productos procesados hasta el 2014. No tenemos idea qué pasa hasta ahora. Y cuando se compara en este mismo estudio con todos los países de América, de todo el mundo, Chile es el octavo que ha aumentado en la venta de productos ultraprocesados. ¿Cuáles son los ultraprocesados? Las bebidas, los snacks, los cereales para el desayuno, dulces, caramelos, helados, jugos de fruta, procesados, por supuesto, bebidas deportivas, salsas para untar.
justamente lo que andamos mirando en los productos sin gluten, ¿no es cierto? Entonces parece que estamos en un problema si estamos basando nuestra alimentación libre de gluten solo en productos procesados. Entonces, ¿qué tenemos que ver en estos productos? ¿Cómo están? Lo que nos dice la literatura es que los productos libres de gluten procesados son altos en grasas saturadas y lípidos, son altos en carbohidratos simples, son altos en sodio y en calorías. Y, lamentablemente, tienen baja proteína, bajo carbohidrato complejo, que tienen fibra, que es saludable, y baja en micronutrientes, zinc, folato, hierro, calcio, vitamina B12, vitamina D. Y eso nos puede estar generando incluso un problema de sobrepeso y obesidad. Hicimos una revisión y nos dimos cuenta que todas las publicaciones que habían en el momento del diagnóstico de la enfermedad, o sea, cuando hay un proceso mal absortivo, las personas incluso así presentan un 30% de obesidad. Fuimos a mirar qué pasaba en nuestros pacientes que atendemos acá en la red de salud UC y pasa lo mismo, 29% de los pacientes tienen sobrepeso y obesidad, y la evidencia también nos ha mostrado es que en la medida que los pacientes empiezan a hacer la dieta libre de gluten, un porcentaje también empieza a subir de peso y llegan a sobrepeso y llegan a obesidad incluso. Por lo tanto, debemos tener precaución porque estos alimentos ultraprocesados sin gluten son ricos en almidones y para mejorar la característica organoléptica que no se da porque no está el gluten, les agregan mucha más azúcar, mucho más aceite y por eso podrían ser mucho más calóricos como les mostré anteriormente. Y además nos tenemos que preocupar de los micronutrientes, porque lo que hemos visto es que en nuestros pacientes, como vieron en las charlas iniciales, efectivamente hay deficiencias de micronutrientes, hierro, vitamina D, calcio, vitamina B12, vitamina B6, por el solo proceso malabsortivo que hay. Sin embargo, cuando los pacientes comienzan con una dieta libre de gluten, algunas de estas deficiencias nutricionales continúan. Por ello es importante que nos preocupemos de estos micronutrientes, cómo están. Debemos evaluar, diagnosticar si hay deficiencias y luego seguir monitorizando, porque es importante que estemos preocupados de esto. ¿Cuáles son las recomendaciones en este sentido? Es que la dieta libre de gluten es saludable si contiene principalmente alimentos naturalmente libres de gluten. Si va a comer alimentos procesados libres de gluten, y esta es una recomendación personal, porque no hay evidencia que nos diga cuánto es lo que tenemos que comer de procesados sin gluten. Pero si uno mira la alimentación en general, las características físico-químicas de estos alimentos y el aporte nutricional, ojalá no coma más allá de 2 a 3 veces al día estos productos ultraprocesados sin gluten. Y a los profesionales de salud, por favor, evaluar el estado de micronutriente y el estado nutricional en general, que es algo que tenemos que diagnosticar y seguir monitorizando en el tiempo. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante? Porque influye en la adherencia y ya han visto en presentaciones de la mañana que la adherencia a la dieta no es muy buena. Los estudios hablan que la adherencia va entre el 42 a 91% y existen muchos factores que influyen en la adherencia libre de gluten. El costo, el etiquetado nutricional, disponer de alimentos en el comercio, la edad del diagnóstico, pertenecer a grupos de apoyo a enfermedad celíaca, el seguimiento dietético regular, entender bien la dieta, no disponer de alimentos libres de gluten en restaurante, por ejemplo, presencia de síntomas frente a la ingesta libre de gluten y conocimiento de la alimentación. Todo esto influye. Acá en Chile, ya les han mostrado estudios que hemos hecho, pero esto lo hicimos acá en la Universidad Católica, hemos hecho 2 estudios donde hemos visto por encuesta cómo es la adherencia a la dieta libre de gluten, y la verdad es que no es muy buena. Va entre el 48 al 56%. Que nos hemos dado cuenta, también se lo mostraron en la mañana, que en nuestros pacientes, al menos que hemos estudiado, lo que influye en que sea una mejor adherencia es el género masculino y que tengan más edad, a diferencia de lo que hablan algunos estudios, muestran algunos estudios internacionales. Sin embargo, lo que hemos visto es que los factores que limitan la adherencia en nuestros pacientes, el costo elevado de los alimentos, la falta de productos libres de gluten y pocos puntos de venta. Esa es nuestra realidad. Y cuando uno mira la realidad internacional, no es muy distinta. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las barreras que impiden seguir esta dieta? Falta de disponibilidad, costo, contaminación cruzada y la naturaleza restrictiva de la dieta. Por lo tanto, cuando vamos a mirar cuáles son los facilitadores y las barreras más importantes, fíjense ustedes que los facilitadores es mayor nivel educacional, mayor conocimiento de una dieta saludable sin gluten, mayor intención del propio paciente de hacer la dieta y estar afiliado a asociaciones de pacientes celíacos. Por lo tanto, las 2 que están marcadas en rojo las podemos modular. Invitemos a los pacientes que sean partícipes de las sociedades, de las fundaciones de enfermedad celíaca y entreguemos una educación adecuada en el momento de la consulta. ¿Cuáles son las barreras más importantes? Menor conocimiento sobre la enfermedad, compras en restaurante, educación inadecuada y baja motivación del paciente.
dos variables o dos barreras que podemos modular, que es mejorar la educación y mejorar el conocimiento. ¿Por qué? Porque esto influye en la calidad de vida y en nuestros propios estudios lo hemos visto que a mayor adherencia a la dieta es mejor la calidad de vida en las personas con enfermedad celíaca. Entonces no es solo un tema de alimentación, sino que involucra a muchos otros actores. Fíjense ustedes que cuando uno mira por grupos etarios, los adolescentes dicen que se sienten estigmatizados y aislados por tener enfermedad celíaca porque tienen que tener una alimentación distinta. Y los adultos, lo que se ve es que hay una baja percepción de la importancia de la dieta. Entonces, ¿cómo podemos optimizar? Y la optimización más bien va a cómo logramos que el paciente adhiera a esta dieta. Eso es lo relevante. Y lo relevante tenemos que verlo porque si tenemos una alimentación naturalmente libre de gluten, es más saludable, es más disponible y es de más bajo costo. Pero hay algunas variables que pareciera que el Estado nos va a tener que ayudar un poquitito más. Por ejemplo, tener mayor disponibilidad de alimentos procesados sin gluten. Si a través del Reglamento Sanitario de Alimentos tenemos reglamentación específica donde nuestros propios alimentos sean más saludables. Tener mayor disponibilidad de alimentos en los restaurantes. Que los alimentos tengan un menor costo. En muchos países, no en muchos, pero en algunos hay subsidio para las personas con enfermedad celíaca donde puedan comprar su alimentación, que en algunos casos es hasta 7 veces más cara. Estudios aquí en Chile hablan que es 3 veces más cara y en 10 años aumentó que era 7 veces más cara. Y tener mayor fiscalización para estar seguro que lo que venden en el supermercado es realmente libre de gluten. Y entonces viene una parte importante, ¿cómo motivamos a que las personas hagan esta dieta? Tenemos que hacer una educación. Ojalá por una nutricionista experta, como dicen las propias guías de enfermedad celíaca. Y entonces aquí recordemos lo que vimos anteriormente. La alimentación es un acto voluntario y consciente y por lo tanto susceptible de educación. Y eso mismo es lo que se ha estudiado hace 50 años atrás con estos modelos de creencia en salud, donde quisieron ver cuáles eran las barreras de por qué las personas no hacen los tratamientos médicos y los tratamientos de cambio de estilo de vida. Y son por las propias creencias que tienen las personas frente a su tratamiento, a su enfermedad, y muchas veces no tomamos en consideración estas barreras o creencias que tienen las propias personas de su enfermedad. Y esto hace que enfrenten de una forma individual cada tratamiento. Entonces tenemos que tener estímulos que desencadenen una toma de decisión para mejorar la adherencia. Y en ese sentido hemos buscado información, hemos hecho revisiones para ver y la hemos publicado, qué es lo que mejor facilita la adherencia a los tratamientos dietéticos en general. Sesiones educativas, talleres grupales, cocinas educativas, uso de Internet como fuente de material educativo, pero en nuestros propios pacientes celíacos, ¿qué es lo que demuestra la literatura? Que debe haber un asesoramiento dietético en conjunto con un asesoramiento psicológico. Es decir, un equipo multidisciplinario relevante en el manejo de la enfermedad celíaca. Uso de metodologías innovadoras, programas de capacitación en línea, aplicaciones en los celulares, mensajes de texto y clínicas telefónicas ayudan. Imagínense que el uso de el envío de 45 mensajes de texto durante 3 meses mejoró la calidad de vida en un grupo de pacientes y eso implica que también debe haber un mayor tiempo de seguimiento. Sesiones educativas y talleres grupales, lo que se ha demostrado es que solo 2 sesiones educativas para padres de niños y adolescentes con enfermedad celíaca aumentan un 75% el conocimiento de la enfermedad, que es algo que los pacientes perciben que es bajo y con estos talleres mejora. Disminuyó en un 18% las prácticas de alto riesgo y aumentó significativamente la adherencia. De un 40%, luego de estos 2 talleres, aumentó un 100%. Y sesiones de 3 meses mejoró significativamente el conocimiento. Y cuando hacemos talleres de cocina, que es lo más relevante, no es solo entregar una pauta de alimentación, sino que decir, bueno, ¿y ahora cómo cocino esto? Es sesiones de cocina. Fíjense que en este estudio, 2 sesiones de cocina de 4 horas, 2 mañanas o 2 tardes, guiada por un chef y una nutricionista, mejoró la adherencia y calidad de vida en los pacientes con enfermedad celíaca. Entonces tenemos que ser innovadores. En este otro estudio, el uso de Internet como fuente de material educativo, los pacientes lo consideran, es una vía válida de enseñanza porque la consideran como muy satisfactoria y aumenta significativamente el conocimiento. Tanto así que en esta revisión sistemática se evaluó cómo eran estas intervenciones y dicen exactamente lo mismo. Las intervenciones deben ser con metodologías innovadoras, con plataformas telefónicas, intervenciones grupales. El sistema de salud debe apoyar en esto y deberían haber intervenciones interdisciplinarias, no solo nutricionista, debe haber un psicólogo, debe haber un chef, debe haber un gastroenterólogo. Por lo tanto, las recomendaciones para llevar una dieta libre de gluten es preocuparse de la educación porque debe ser interdisciplinaria. Utilizar herramientas educativas interactivas, ya estamos en otro momento de la vida, ya no podemos entregar un papelito con los alimentos, sino que tenemos que utilizar
talleres de cocina cocina online, charlas grupales, mensajes de texto, clínicas telefónicas. Debemos tener un mayor tiempo de seguimiento. Y la dieta libre de gluten, y lo vuelvo a reforzar por tercera vez, y para finalizar esta presentación, la dieta libre de gluten es saludable, más disponible y de más bajo costo si contiene principalmente alimentos naturalmente libres de gluten. Y si va a comer alimentos procesados libres de gluten, deben ser certificados. Lo repito por tercera vez en esta presentación, certificados y principalmente las listas de las fundaciones de enfermedad celíaca, y de preferencia no los consuma más allá de 2 o 3 veces al día, porque vamos a estar en los mismos problemas de la población general de ingesta de alimentos ultraprocesados, que ya tenemos bastante evidencia que nos traen muchos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Parada, por su excelente presentación. Ahora continuaremos con la exposición del doctor Manuel Álvarez. Doctor Álvarez es gastroenterólogo, experto en enfermedad inflamatoria intestinal, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el doctor Álvarez nos hablará sobre atrofia vellositaria no celíaca.